Normalmente se interpreta que Spinoza niega la libertad humana o la reduce a la mera conciencia de la necesidad. Se argumenta que al estar envuelto por la naturaleza y ser un mero modo de esta naturaleza, el hombre no es más libre que una piedra. El hombre, según esta concepción, se identificaría con una mera piedra consciente de su necesidad. La propia definición de Spinoza de libertad en la Carta 58 a Schuller parece apuntar en esta misma dirección. Dice Spinoza: yo llamo libre aquella cosa que existe y actúa por necesidad de su sola naturaleza, coaccionada, en cambio, la que está determinada a existir y a obrar de cierta y determinada manera. Sin embargo, la visión de Spinoza sobre la libertad es más compleja de lo que aparenta. Nosotros vamos a ensayar una interpretación alternativa, donde la libertad y la necesidad no resultan procesos incompatibles, sino conjugados diaméricamente uno con el otro. Desde nuestra perspectiva, en la filosofía de Spinoza, la noción de libertad humana no se niega, sino que se redefine dentro del marco de su concepción monista de la realidad. Según Spinoza, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Cada cosa se opone a todo lo que puede quitarle su existencia. Spinoza formula esta resistencia a la destrucción en términos de un esfuerzo o conatus por seguir existiendo. El hombre también se define por el conatus, según Spinoza. El hombre es conatus por perseverar en el ser, pero no en el sentido de mera supervivencia, sino en el sentido de esfuerzo por realizar su esencia, que es la razón. No es tanto una mera lucha individualista por la supervivencia, porque el hombre solo realiza su esencia, que es la razón y los sentimientos compatibles con ella a través de los otros. De ahí que el hombre, por ser racional, es social por naturaleza, pero no sociable con todos los hombres, sino con aquellos con que puede ser una sola alma y que se ayudan unos a otros para garantizar mejor su realización. De hecho, Spinoza llegará a decir que los hombres que actúan según razón actúan entre ellos como una sola alma. La dificultad es que el hombre normalmente está sometido por el miedo y las pasiones, por lo que por lo general está enfrentado a otros hombres, a los que intenta dominar o es dominado por ellos. Las pasiones envuelven a la razón de los hombres y les impiden usar esta razón y les hacen estar enfrentados unos a otros. Pero el hombre solo es libre, según Spinoza, cuando actúa según la razón, una razón que no se opone a los sentimientos, puesto que necesita a los sentimientos, pero en la medida en la que estos sentimientos están moderados y canalizados por la razón y no estorban a la razón. La libertad de Spinoza cobra sentido en este contexto dialéctico, precisamente. Spinoza argumenta que la verdadera libertad no se encuentra en la capacidad de elegir entre diferentes opciones de manera absolutamente libre e independiente, sino más bien que la verdadera libertad es potencia de obrar según razón frente a otros y frente a la naturaleza, lo que significa obrar con conocimiento de las causas que operan en la naturaleza y con conocimiento de mi poder y de mis limitaciones en cada momento. Lo que puede significar asociarse con otros hombres, pero también puede significar enfrentarse a ellos, pero siempre con vistas al bien mayor de aumentar la potencia de obrar conjuntamente como una sola alma, según razón. Un objetivo que es siempre un objetivo dialéctico, enfrentado a todo tipo de obstáculos. Ahora bien, operar según razón, precisamente por esto, es operar según necesidad, porque mi razón y la naturaleza son lo mismo. Por lo tanto, al operar según razón, opero según las leyes y el orden necesario de la naturaleza. O dicho de otro modo, cuando elijo libremente según razón, elijo según la necesidad inherente a mi naturaleza racional, que es una con Dios o la naturaleza. Y esta idea implica que nuestra libertad no es independiente de las leyes naturales que rigen el universo, sino que está intrínsecamente ligada a ellas. Cuando actuamos de acuerdo con la razón, no lo hacemos porque estamos siendo coaccionados por fuerzas externas, sino porque estamos expresando nuestra verdadera esencia y nuestra naturaleza racional. Y la necesidad, por lo tanto, se experimenta como una expresión de nuestra propia naturaleza interna, en lugar de una restricción impuesta desde el exterior.
En Spinoza, el hombre es libre, por lo tanto, cuando actúa según la razón, porque actuar conforme a la razón es actuar conforme al orden necesario de la naturaleza, conforme a sus ciclos, a sus leyes, a los principios que mueven a los hombres. Y esto es posible porque la libertad no se opone al determinismo, sino que se opone a la impotencia, entendida como incapacidad de obrar. La libertad es la necesidad es el determinismo es condición de la libertad, porque en un mundo indeterminista no serían posibles las acciones racionales que exigen previsión, planificación, conocimiento de alternativas, etc.